Ejemplo de transición energética. Modera don Rafael Muñoz, ingeniero técnico industrial del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca. Muchas gracias a los asistentes que seguís aquí después de esta jornada tan intensa, muy interesante, pero también pues, se nota que es la última sesión pero bueno, los que estáis aquí yo creo que habéis acertado en quedaros porque después de un día entero con mesas redondas y sesiones muy interesantes, pero más enfocadas en el plano teórico sobre cómo abordar los objetivos a 2030, pues ahora tenemos una mesa donde contamos con dos ponentes de excepción que además nos van a ilustrar con ejemplos prácticos de cómo poner en práctica diversas estrategias para llegar a esos objetivos, precisamente. Además, estas estrategias y estos proyectos están enfocados en territorios insulares que ya de por sí pues, aportan un punto extra de complejidad con factores adicionales a lo que se ha venido comentando en el día de hoy, que aplican sobre los escenarios tradicionales peninsulares o continentales, pues en los entornos insulares además pues contamos con estos factores como puede ser, por ejemplo, una presión sobre el territorio adicional, menor disponibilidad de suelo, o la complejidad de esa disponibilidad de suelo además viene afectada en muchos casos por una protección ambiental elevada. Así, por ejemplo, tanto en el Hierro como en Menorca pues, son reservas naturales importantes. Además, la poca disponibilidad de terreno que existe en las islas muchas veces está condicionada además por otros factores o intereses económicos, como puede ser el turismo, que además implica un punto extra para la aceptación social. Suelen ser la tramitación de proyectos renovables, suelen ser más complejos por esta aceptación social, por el impacto visual que presentan las energías renovables. Además, en los entornos insulares los costes de generación son más elevados y además, ya por último, pues los sistemas eléctricos son sistemas eléctricos aislados, con redes más débiles y lo que implica una mayor complejidad para la integración de renovables. O sea que unido todo este ecosistema insular, pues los proyectos que nos van a presentar hoy, tanto el proyecto de Gorona del Viento en el Hierro, de un modelo de eólica con bombeo, como la estrategia que se propone desde la isla de Menorca para llegar a esa transición energética a 2030, pues pueden servir de ejemplo para replicarse en territorios bien insulares o bien continentales. El formato de esta mesa va a ser con dos presentaciones que nos van a hacer cada uno de los ponentes y al final tendremos un turno de preguntas en el que os invitamos a participar. Y bueno, sin más, yo creo que vamos a dar paso al primer ponente. Tenemos a don Rafael Muñoz Campos. Él es ingeniero técnico industrial y actualmente compatibiliza su actividad profesional en el ámbito de la eficiencia energética y la reducción de contaminación lumínica en una empresa del Consell Insular de Menorca, con el cargo de teniente alcalde de Recursos y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Mahón. Bueno, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, pues felicitaros por estas jornadas que me han parecido muy interesantes. La enhorabuena al Centro de Formación Profesional Catarroja y en especial a Nacho, con el que tengo una amistad y que ha participado también en cierta manera en la definición de la Estrategia Menorca 2030, bien igual que algunos compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente del Instituto de la Ingeniería de la Energía, que también han participado en la redacción de la misma. En todo caso, quiero disculpar a la directora insular Irene Estaún, que era quien tenía que hacer esta presentación, mucho mejor comunicadora que yo mismo, pero bueno,
como miembro del equipo redactor también me veo en ánimos de explicaros un poco el camino que vamos a seguir. Bueno, ante todo, situaros un poco, Menorca es una isla de unos 720 kilómetros cuadrados, de población venimos a ser aproximadamente unos 100.000 habitantes, por hacer una cifra redonda, que en verano multiplica su población hasta los 250.000 en periodo punta debido a la estacionalidad turística. Somos, junto con Lanzarote, la primera isla que fue declarada de manera integral reserva de biosfera ya por el año 93, y el 67% del territorio está bajo algún grado de protección ambiental. Entonces ya podéis imaginar que la limitación de utilización del territorio, como bien decía nuestro moderador, es bastante compleja. Bueno, vamos a ver. Bueno, si no conocéis lo que son las reservas de biosfera, simplemente es decir que intentan compatibilizar lo que sería la protección ambiental con la utilización racional del territorio. No quiere decir que no se pueda hacer nada, sino que debe haber un equilibrio entre la actividad humana y la protección y la gestión de la naturaleza, y que como reserva de biosfera nos tenemos que implicar más que nadie en la lucha por mitigar el cambio climático. Curiosamente, nuestra isla, aunque es pionera en el tema de la protección ambiental y hay una gran implicación social, no lo es tanto en cuanto a la utilización razonable de sus recursos, sobre todo desde el punto de vista energético. Menorca solamente tiene un 3% de producción de energía renovable en el sector eléctrico, y si nos remontáramos a lo que es la energía final, no llegamos ni siquiera al 1%, algo totalmente contradictorio con lo que tendría que ser el espíritu de una reserva de biosfera. Conscientes de ello, nos hemos planteado una estrategia de descarbonización, no del 100% todavía, sino que intenta avanzar en lo que sería la primera franja de un periodo de transición más largo, y nos situamos en un horizonte de 10 años, al 2020-2030, y partimos de los principios que veis en esta diapositiva. Nos interesa la seguridad del suministro, ha de haber participación social, viabilidad económica, sostenibilidad ambiental, integración paisajística. Y nuestros campos de acción van a ser bastante holísticos. Nos planteamos una estrategia de tipo integral: sistema eléctrico, residencial, sector servicios y el transporte terrestre. Van a quedar fuera de nuestra estrategia porque no tenemos capacidad de actuar sobre ellos de manera directa, lo que sería el transporte naval y el transporte aéreo. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros lo que nos planteamos es actuar de momento en aquella parte que es más fácil de trabajar, que sería en principio la demanda eléctrica. Queremos llegar a un 85% de cobertura de la demanda eléctrica con energías renovables. Partimos de un 3% en la situación actual. 50% de reducción de combustibles fósiles en el transporte terrestre. Pensad que en Menorca la movilidad terrestre está muy condicionada por la utilización de vehículo privado. Somos una isla con una cantidad de vehículos impresionante, 50.000 vehículos de tipo turismo, sin contar el vehículo de alquiler porque no se matricula en la isla, o sea que ya os podéis imaginar. Bueno, ¿me oís? Y aproximadamente unas 10.000 motocicletas. Todo ello motiva bastante el que las emisiones en el sector transporte sean bastante elevadas. En cuanto a usos térmicos, nos planteamos una reducción del 30% de los combustibles fósiles en los servicios hoteleros, en el sector turístico, en el sector residencial y en las administraciones públicas. Y en cuanto al sector primario, 10% de reducción del consumo de gasóleo de tipo. ¿Ahora? Vale. El despliegue de renovables evidentemente se va a basar en tecnologías maduras, fotovoltaica y eólica fundamentalmente, aunque hay previstas otras fuentes, máxima penetración del autoconsumo en entornos urbanos, almacenamiento prevemos hasta 400 megavatios hora, y trabajar sobre todo el tema del ahorro energético en todos los sectores en los que podemos influir: hogar, empresa, sector público. La intención es que la central térmica de Mahón, que es la que actualmente da todo el suministro a la isla porque estamos aislados energéticamente,
pase a ser una central de respaldo, una central de reserva y convertida a gas natural. Bueno, es un modelo de transición energética, como ya hemos dicho, que intenta ser bastante holístico, de manera integral. Y aquí la infografía os indicaría de manera muy rápida y muy resumida el enfoque que le damos, pero destacar sistema eléctrico, movilidad y los sectores con actividad económica de cierta relevancia. Generación renovable, almacenamiento y respaldo, movilidad terrestre, eficiencia, gestión activa de la demanda, muy importante, es algo que ya habéis comentado a lo largo de la jornada, redes inteligentes, mercados inteligentes y lo que le hemos llamado la Comunidad Energética de Menorca, que es algo que va a ser bastante novedoso y que intentamos que regulatoriamente se nos dé algún tipo de excepción a nivel estatal, porque ya sabéis que no es una competencia ni de carácter autonómico y mucho menos de administraciones locales, para que pueda funcionar esta comunidad, que funcionaría también como plantas virtuales de suministro de energía. En suelo vamos a tener que plantearnos la penetración de 261 megavatios picos de fotovoltaica. Se plantea una estrategia en que la eólica va a estar bastante limitada, a mí me gustaría que fuera más abundante, de hecho es un tema que hemos tratado con Nacho, son 16,5 megavatios eólicos de momento, y la integración de las renovables en entornos urbanos se perfila en 30 megavatios, que básicamente serían instalaciones de autoconsumo en cubiertas o utilizando superficies de aparcamiento que puedan cubrirse con placas fotovoltaicas. Como otras tecnologías, está bastante abierto el tema, pero ya se plantea una undimotriz de aproximadamente 4 megavatios, se ubicaría en el puerto de Ciutadella, y como el tema del almacenamiento con 400 megavatios hora, que lo que se plantea es un sistema mixto o combinado entre lo que podrían ser plantas centralizadas asociadas o a generación o a subestaciones, y lo que sería la utilización de sistemas más distribuidos en baterías más pequeñas tipo Sonnen o incluso el vehículo eléctrico, que también tendrían un peso importante. En cuanto a lo que es la movilidad terrestre, que se persigue el 50% de reducción de combustibles, la estrategia se basa básicamente en la penetración del vehículo eléctrico. Aparte de que a nivel institucional se va a fomentar la utilización de otros medios alternativos para el transporte, especialmente también intentar impulsar el transporte público. La peatonalización o la utilización de bicicletas es algo que en Menorca podría estar podríamos decir, tendría que ser bastante más fácil que no en ciudades como Valencia, y el tema sobre todo se complica en la época estival con la llegada del turismo, en que las infraestructuras existentes no dan abasto en cuanto a la facilidad de circulación por la propia isla o de tener una infraestructura de transporte público que pueda absorber toda esa cantidad. Entonces aquí sí que es importante la estrategia que introduce la Ley de Cambio Climático de las Islas Baleares, en que ya fuerza a que la flota de transporte o de vehículos de alquiler ya haga una penetración bastante importante de vehículos eléctricos, que se va a ir incrementando en los próximos años. Eso va a ser uno de los pilares que va a fomentar sobre todo la penetración de este tipo de movilidad en las islas. En cuanto a lo que es la gestión activa de demanda, deciros que el sector residencial contribuye con el 17% del consumo de energía final, de la cual un 75% es demanda eléctrica, 18% del consumo de energía final para el sector servicios, que un 74,5% es eléctrico. Pensad que los usos térmicos en Menorca no hay una red de distribución gasista, por lo tanto se electrifica bastante. Hay muchísima agua caliente sanitaria que se está utilizando con electricidad. El sector industrial representa solamente el 3,5% del consumo final y un 44% es eléctrico, y en el sector primario el 2,9% del consumo de energía final, el 83% es gasóleo de tipo B. Autoconsumo fotovoltaico y baterías de tipo individual serían fundamentales, sobre todo en el sector residencial.
Una de las cosas que queremos introducir, no sé si la conocéis, es la experiencia Europeis, que sería la manera de facilitar el acceso a una rehabilitación energética bastante importante de un parque de viviendas que tenemos que es muy antiguo y muy ineficiente energéticamente. La experiencia Europeis no se basará solamente a viviendas, sino que se intenta también extrapolar al comercial y al industrial. Permiten que personas con rentas relativamente bajas puedan acceder a un estudio energético y proceder a una rehabilitación energética de sus bienes de una manera bastante asequible, en el sentido, no en el sentido de recibir subvenciones directas, sino de obtener una financiación a largo plazo y vinculada al bien, no a un préstamo que te pueda ofrecer una entidad bancaria. En este sentido, las administraciones locales actuarían como garantes de cara a poder recuperar la inversión en caso de que hubiera algún procedimiento de impago. Es importante, sobre todo, los servicios de información y formación a la ciudadanía. Una de las cosas en que se va a basar la estrategia es la creación de una oficina de impulso a la transición energética de Menorca, la cual actuaría en cierta manera como lo que sería una agencia de energía que podéis tener aquí en Valencia o el Ente Vasco de Energía, que no hay ninguno en Baleares. Es importante, sobre todo, el introducir la gestión de redes inteligentes, por lo tanto, la monitorización y la integración del vehículo eléctrico va a estar bastante presente. Bombas de calor y biomasa para usos térmicos en edificación es otra de las vertientes que se van a explorar para poder mejorar la eficiencia y, bueno, evidentemente, en el caso doméstico, eficiencia en instalaciones y electrodomésticos también van a estar contempladas. En el sector turístico, en administración y sectores públicos, alumbrado público y el ciclo del agua, se van a hacer actuaciones específicas de cara al 2030, de manera que se mejore bastante la eficiencia actualmente. Pensad que el objetivo, al final, lo que persigue es llegar a ratios de eficiencia energética que se sitúen en torno al 30-40%, bastante mejores de lo que hemos conseguido actualmente. Y en cuanto a lo que sería el sector industrial, las estrategias todavía siguen bastante abiertas. Se nos plantea una generación con renovables en cubiertas y aparcamientos, fomento del autoconsumo tanto compartido como el individual, el fomento de fórmulas PPA para facilitar la penetración del mismo, la estrategia del almacenamiento también estará presente, biomasa como vector energético sustitutivo. Tenemos una capacidad de generación de biomasa de manera sostenible en la isla de unos 22 megavatios térmicos año que actualmente no se está utilizando, entonces hay que crear el mercado para que pueda utilizarse y dar salida a este recurso. La monitorización de consumos, estrategias de financiación de mejoras energéticas, mejora de envolventes y proyectos piloto demostrativos también van a estar bastante presentes en toda la estrategia. Deciros que uno de los proyectos pilotos que incorporamos dentro de la estrategia es el conseguir un polígono industrial de manera demostrativa prácticamente autónomo a efectos energéticos. Del sector primario, la idea es introducir maquinaria que tenga mucho mejor rendimiento y suponga la reducción que estamos buscando a partir de utilizar vectores menos contaminantes, y la biomasa especialmente para usos térmicos, que como ya hemos dicho representa unos 24 megavatios hora año para usos térmicos que estaría disponible. En cuanto a la configuración de las redes inteligentes Smart Grids, las cuales aportan fiabilidad, interactividad, predictibilidad, interconectividad, seguridad, van a ser fundamentales para poder crear la comunidad energética de Menorca. La estrategia no tendría ningún sentido si la planteamos desde un punto de vista centralizado. Lo que buscamos es una democratización de todo el proceso y generar o crear usuarios activos, lo que llamamos hoy en día prosumidores. En cuanto a lo que serían los smart markets, estos deberían permitir compraventa de energía beneficiosa para todas las partes de forma casi inmediata, compraventa de energía por parte de operadores de la red, de transporte y distribución a cualquiera de los agentes que haya en el sector eléctrico. Evidentemente habrá la figura del agregador, la posibilidad de que entre usuarios, tal como hace el sistema de Sonnen, pues puedan hacer intercambios de flujos energéticos de manera que sean beneficiosos para ambos, y bueno, ha de haber una reserva a corto y medio plazo de potencia activa y de reactiva.
La participación ciudadana la queremos vehicular a través de lo que hemos denominado Comunidad Energética de Menorca. Ha de haber no solamente la manera de implicar a la ciudadanía en esta transición. Pensad que el consumo energético de Menorca en energía final viene a ser aproximadamente unos 1.200 gigavatios hora al año. Eso supone unos costes económicos por importación de combustibles que se sitúan en torno a los 300 millones de euros anuales, y hemos calculado que los costes de transición en el primer periodo se van aproximadamente a 600 millones. Daros cuenta que si hacéis la división, la recuperación de la inversión es viable, económicamente tiene sentido, ¿no? Las estrategias han de contemplar una serie de actuaciones. Nosotros hemos hecho un listado de lo que consideramos el top 10, que sería el proyecto de renovables en Milà. Milà es un antiguo vertedero, por decirlo de alguna manera, en donde está el único parque eólico que hay en toda Baleares y en donde está la planta de tratamiento de residuos. Allí hay vertederos restituidos que tienen una superficie importante, y lo que planteamos es hibridar energía eólica, energía fotovoltaica y también almacenamiento. Este proyecto, al estar en un emplazamiento público, es susceptible de ser socializado, y es una de las cosas que vamos a explorar. El segundo sería la instalación de parques fotovoltaicos. El tercero, el sistema de batería de almacenamiento. Vamos a hacer una experiencia piloto de manera mixta, en que habrá un sistema centralizado adosado a una generación o a una subestación, y luego baterías de tipo individual que se van a experimentar en edificios públicos y de uso turístico. Autoconsumo en edificios, fotovoltaica en aparcamientos públicos. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares ya obliga a que aquellos aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados que se planifiquen desde este momento tengan la previsión de pérgolas fotovoltaicas, y a partir del cuarto año de su entrada en vigor se deben ir adaptando los ya existentes. El programa Aeropace es lo que os he comentado de la estrategia que vamos a utilizar para rehabilitación energética de edificios, movilidad eléctrica e infraestructuras de recarga, smart grids, mercados locales de energía, y la oficina de impulso a Menorca 2030 serían los 10 principales, ¿no? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Perdona, 3 minutos, ¿vale? Muy bien. Nuestra hoja de ruta es la que podéis ver aquí. Nos marcamos, por decirlo de alguna manera, 3 etapas. 2020, que sería la preparación. 2025, la parte intermedia, que ya nos permitirá ver si vamos correctamente y qué tecnologías nos están dando resultados y cuáles no. Y la etapa final, que sería en el 2030, en el que llegaríamos al 85% de cobertura de energía eléctrica mediante renovables, y que podríamos decir que en la energía final nos situaríamos en torno al 57% de energía final con energías renovables. Pensad que actualmente no llegamos ni al 1%. Evidentemente, todo esto va a requerir una acción coordinada, ¿no? Menorca tiene una capacidad legislativa bastante limitada. Las competencias territoriales sí que las tenemos, pero las competencias ambientales están en la comunidad autónoma. Es una de las dificultades también, porque no es la misma visión que se tiene desde Menorca que se pueda tener desde Mallorca, y en cuanto a lo que es la planificación energética también es balear, y la regulación económica depende del Estado, del Ministerio. Entonces, en esta estrategia hay que coordinarse diferentes administraciones, la Unión Europea, el Gobierno de España, el Govern Balear, el Consell y el Consorci. El Consorci es una empresa en la que yo trabajo. Es una herramienta que facilita bastante las cosas, porque la integran no solamente el Consell Insular de Menorca, sino todos los municipios de la isla, los 8 ayuntamientos. Y también en la estrategia hay una participación importante del tejido empresarial e industrial de la isla, que ya ha mostrado su apoyo y su interés en que se desarrollen las diferentes actuaciones. Con esto yo, de momento, damos por zanjada mi actuación, que después en la parte del debate pues ya iremos ampliando. Muchas gracias. Muy bien, Rafael. Muchas gracias. La verdad que muy interesante. Además, en esta estrategia habéis recogido prácticamente todo lo que se ha hablado en la jornada de hoy, todas las posibles iniciativas para la descarbonización.
las habéis tenido en cuenta de alguna otra manera. Luego, en el turno de preguntas, profundizaremos un poco más. Vamos a dar paso al siguiente ponente, a Juan Pedro Sánchez Rodríguez. Él es consejero delegado de Gorona del Viento y vicepresidente del Cabildo Insular, y tiene una gran trayectoria profesional tanto en el ámbito empresarial y técnico como ingeniero, como en el ámbito político, habiendo desempeñado varios cargos en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo Insular del Hierro. Por favor, cuando quieras, Juan Pedro. Sí, pues buenas tardes. Muchas gracias por haberse acordado de nosotros y habernos invitado a participar en estas jornadas tan interesantes. Yo vengo de la isla del Hierro y les voy a contar pues la estrategia energética que estamos llevando a cabo allí desde hace algunos años. La isla del Hierro es la más occidental de las Islas Canarias, tiene unos 278 kilómetros cuadrados y unos 10.800 habitantes. Como la mayoría de estas islas o de estos sitios, pues en verano se aumenta bastante la cantidad de habitantes. Es una isla que no tiene conexión eléctrica con ninguna otra, es un sistema puramente aislado y además pequeño, y bueno, eso dificulta disponer de energía y de energía sobre todo a un precio asequible, ¿no? Como le pasa a la mayoría de las islas. En el año 1997 los gestores de la época pues tuvieron la feliz idea de establecer un plan de desarrollo sostenible de la isla del Hierro. Teníamos claro que en aquel momento que la isla no podía crecer como estaba creciendo el resto de las islas, sobre todo con grandes infraestructuras turísticas, sino que había que enfocar nuestro futuro pues desde otro punto de vista. Entonces se nos ocurrió hacer un plan de desarrollo sostenible y que bueno, ya desde el principio empezó a dar sus frutos. Más del 60% de Pasa como Menorca, más del 60% de su territorio está protegido. En el año 2000 ya fuimos declarados Reserva Mundial de la Biosfera y en el año 2014 ya también fuimos declarados Geoparque por la UNESCO. Este plan de desarrollo sostenible pues, fue aplicado a cualquier actividad económica de la isla, tanto en lo que es el sector primario, como que lo que era el turismo, o incluso en un sector tan importante como es la pesca o el mundo submarino, ¿no? donde también tenemos una importante reserva marina y donde pues también tenemos nuestro fuerte turístico está en el submarinismo de esa zona de la reserva, ¿no? Sin embargo, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible había un proyecto estrella. El proyecto estrella planteado en aquel momento era una central hidroeólica llamada Central Hidroeólica de Gorona del Viento. Esto que están ustedes viendo pues fue una maqueta que se hizo en la época, pero que hoy es una realidad. Llevamos 3 años funcionando. Para explicarles un poco el funcionamiento, la energía es producida por un parque eólico que luego ya hablaremos de cada uno de sus componentes. Ese parque eólico produce la energía, parte de esa energía se va directamente a la red y la otra parte, la energía que sobra, pues se destina a elevar el agua desde un depósito inferior casi a nivel del mar hasta un depósito superior a unos 600 metros de cota. Y bueno, ese depósito acumula agua. Al final, como había dicho antes algún ponente, pues tenemos ahí una batería que se va cargando pues con los excedentes de energía eólica, y cuando no hay viento, pues ese agua que está acumulada pues se deja bajar por la otra tubería. Ven que hay 2 conducciones, una para subir y otra para bajar. Pues la que baja pasa por una central de turbinado que genera la energía que necesita la isla. Dicho así, es una forma muy rápida. El tema es mucho más complejo, porque al final esto es un proyecto de investigación, un proyecto de I+D, que aunque está funcionando y suministra la energía de la isla, gran parte de la energía de la isla, pues al fin y al cabo pues son proyectos replicables, ¿no? Siguiendo con la descripción de la central, pues vemos que está formado por 5 aerogeneradores de 2,3 megavatios cada uno y que nos lo colocó allí nuestro amigo Eric, que está aquí presente,
y que funcionan perfectamente, también tengo que decirlo, con una potencia total de 11,5 megavatios. El depósito superior, de una capacidad de 380.000 metros cúbicos, se construyó aprovechando una vaguada, una caldera que había en la isla, a 650 metros de cota superior de altura, ¿no? Y luego tenemos el depósito inferior. El depósito inferior se quedó un poco más pequeño, salió 150.000. Teóricamente el proyecto ya decía que tenían que ser iguales, pero unos defectos en la construcción o en el terreno, que no estaba previsto, pues hizo que fuera un poco más pequeño. Ahí vemos en el fondo las conducciones, una que es la que sube el agua y otra que es la que baja, y el edificio que está al fondo pues es lo que es una central de turbinado. Aquí tenemos las turbinas, son 4 turbinas Andritz de 2,83 megavatios cada una, lo que hace una potencia también de 11,3 megavatios, igual que muy similar al parque eólico. Y estas son la sala de bombeo. Estas son las bombas encargadas de subir el agua desde el depósito inferior al depósito superior, aprovechando los excedentes de energía producidos por el parque eólico. Tenemos 2 bombas variables de 1,5 megavatios, y pone kilovatios, kilovatios, a ver, sí. Y 6 de 500 megavatios. La producción al final llevamos 3 años funcionando, como ya les dije. El primer año llegamos a producir el 30% de la energía que se consumía en la isla. El segundo año creo que llegamos al 42% de la energía que se producía en la isla, y el año pasado ya llegamos al 56% de la energía que se consumía en la isla, o de la electricidad que se consumía de la isla, para ser más correcto. Llegamos a un reto a conseguir algunos temas, 56,5 en la demanda anual que se cubrió en 2008. Siendo el mes de julio, que es cuando están los alisios, llegamos al 96, quiero recordar, y hemos estado en 2 ocasiones, 18 días seguidos, funcionando exclusivamente con energía eólica, o con la energía renovable, eólica e hidráulica, ¿no? La empresa Corona del Viento está formada, en su momento la empresa está formada por además es peculiar la empresa porque es una empresa mixta, donde está capital público y el capital privado. El principal accionista es el Cabildo del Hierro, con un 66% de participación, Endesa con un 23%, y luego el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Tecnológico de Canarias, un 8%, y el propio Gobierno un 3%. Esto, pues, ya le digo, es peculiar, no es normal encontrarse empresas por ahí donde confluya pues la iniciativa privada con el sector público, ¿no? Económicamente, pues nos ha ido bien, nos costó, hemos pasado muchos problemas para poder construir la central. Tuvimos una buena subvención al hacer un proyecto de I+D, fue una buena subvención del Ministerio de Industria, pero también hubo que pedir unos préstamos a los bancos y hubo que hacer algunas aportaciones. Hoy por hoy, pues ya afortunadamente los bancos los hemos cubierto, que era lo más complicado, y de hecho ya el año pasado empezamos a repartir beneficios. Llevamos 3 años funcionando y ya el año pasado repartimos beneficios y este año repartimos más. ¿Qué hacemos con los beneficios? Bueno, pues Endesa pues se lo llevará para sus accionistas. El Gobierno de Canarias pues también lo mete en sus arcas, pero el Cabildo del Hierro sí que le da un uso muy concreto. El uso que le damos en el Cabildo del Hierro, y repartimos todos los ingresos que tuvimos, pues el año pasado fue mejorar la eficiencia energética en hogares desfavorecidos. Se acogieron ahí 100 y pico viviendas de gente desfavorecida, donde hubo una inversión en electrodomésticos y en abono incluso de la factura de la energía. Luego sacamos unas subvenciones muy cuantiosas de 7.000 euros por vehículo a todos aquellos residentes en la isla que se compraron un vehículo, pues le dábamos 7.000 euros, yo creo que es la mayor que hay por ahí por el mercado. Y luego hicimos una actuación en el autoconsumo en granjas y bodegas. Este año los beneficios han sido mayores, el reparto que vamos a tener, tenemos pasado mañana el Consejo de Administración, se espera que al Cabildo del Hierro le toque más de 1 millón de euros, y ese 1 millón de euros se destina directamente también a este tipo de subvenciones. Si bien esta vez, pues lo que es el autoconsumo, aprovechando los cambios legislativos que han habido últimamente,
pues vamos a destinar cerca de unos 800.000 euros a todas estas acciones y ampliamos los usuarios, ¿no? Ya no quedamos en granjas y bodegas, sino que nos vamos a cualquier tipo de edificación y con unas subvenciones del 70% de la inversión. Son cuantiosas, la verdad que son bastante importantes, no creo que haya por ahí ninguna a ese nivel, pero esperemos que el cambio sea que se puedan acoger y que al final la isla llegue a su objetivo, que es llegar al 100% de energía renovable, funcionar con la energía renovable al 100%. Hemos llegado al 56% el año pasado, este año con diversos ajustes que se van haciendo en toda la maquinaria, esperamos llegar, pues, no sé, 60, 70, y el resto, pues, tendremos que actuar en el origen, en la demanda, ¿no? Y ahí es donde estamos, pues, con todo este tipo de actuaciones que desde el Cabildo se fomentan para intentar que aquellas viviendas, industrias, bodegas y todo lo demás, pues, puedan tener unas instalaciones de autoconsumo que evite tener que invertir más en lo que es la generación de la central. Pues la central ha tenido muchos beneficios, no solo lo que es poder tener renovables y evitar las emisiones y gastos económicos, pues, mucho mayores, sino que además nos hemos beneficiado, pues, con visitas, con turistas, muchas visitas que hemos tenido, muchos turistas que nos visitan para ver la central y bueno. También desde Corona del Viento, de las empresas propia Corona del Viento, pues hemos montado una red de puntos de carga. También se ha hablado aquí de la movilidad eléctrica. Nosotros ya hemos actuado, hemos creado una red de puntos de carga en toda la isla, con lo cual nos permite que cualquier usuario de vehículo eléctrico se puede desplazar por toda la isla sin ningún miedo a que se le gaste la batería. Hay otra serie de acciones, pero bueno, ya quizá lo dejo para el turno de preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pedro. Muy interesante cómo habéis conseguido en la Isla del Hierro un tema que se ha tratado mucho a lo largo del día de hoy, de cómo democratizar o socializar la energía con los ciudadanos, ¿no? Si bien no de una forma directa, como se ha mencionado en alguna otra sesión, sobre todo más orientada al autoconsumo, pero sí como estas grandes plantas de generación o plantas medianas, pues a través de organismos como el Cabildo o pueden ser los propios municipios, los ingresos que dan esa generación eléctrica al final puede revertir en proyectos para los ciudadanos, bien para la energía o para su bienestar o para la sociedad circundante. Yo creo que vamos a abrir un turno de preguntas en el público y bueno, podemos empezar por ahí, por favor. No sé si hay otro micrófono o hay que utilizar este. Buenas tardes, muchas gracias a los dos, bueno, a los tres, por esta última sesión. Yo tengo varias preguntas, ¿vale? Una para Rafa. En el plan que habéis trazado 2020, 2025, 2030, vi que en el 2025 habéis planificado con 200 megavatios hora en almacenamiento batería. Ahí la pregunta sería si habéis ya identificado qué tecnología queréis, qué tipo de almacenamiento queréis trabajar. Y para Juan Pedro tenía dos preguntas. Una, si se ha cuantificado el beneficio a nivel de turismo que ha venido después de la instalación de Corona del Viento. Quiero decir, los ingresos que tenía de la industria del turismo, el hierro, antes o previo de la instalación de Corona del Viento y después, ¿no? Porque siempre se habla de que
el impacto visual. Tomás mismo lo acaba de mencionar al introducir, el impacto visual que puede perjudicar el turismo y demás, cuando realmente entiendo yo que hay visiones que son justo opuestas, que es que hay un valor añadido para el turismo cuando la isla apuesta por las renovables. Y finalmente, si se ha trabajado en Gorona, en el Hierro, sobre el tema de la gestión de la demanda. Creo que en su día había ideas sobre la gestión de demanda de los bombeos, de los depósitos de agua, me refiero, o cualquier otra gestión de demanda que se esté trabajando ya. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora se me oye, ¿no? En cuanto a los 200 megavatios previstos para el 2025, la actuación va a ser un poco compleja, por decirlo de alguna manera, porque empezamos. Lo que hay previsto es, por un lado, hay una primera planta de respuesta rápida de aproximadamente 16 megavatios hora de capacidad que se incorpora a una de las turbinas de la central térmica del puerto de Mahón, una turbina de gasoil que se va a cambiar que se va a mantener como reserva rodante asociada a este sistema de batería que le permitiría que la reserva rodante sea simplemente la batería. Y luego, en la actuación del parque eólico o de la planta de Milá, allí iría un segundo sistema con otros 15 megavatios. Se prevé también asociar a una de las subestaciones que hay en la isla, hay 4 subestaciones, una planta de 50, que aquí está por discutirse si se va a hacer asociada a distribución o asociada a transporte. Dependerá de quién se ponga más a tiro, si Endesa o Red Eléctrica. Supongo que Red Eléctrica es la que tiene la papeleta más ganadora, pero habrá que verlo. Y luego hay una parte muy importante que va a provenir del B2G de vehículos eléctricos que se prevé que entren, ¿no? Calculamos una entrada de vehículo eléctrico a un ritmo de unos 2.000 vehículos anuales. De estos, aproximadamente un 25% van a estar prácticamente siempre en garaje, sobre todo en los horarios coincidentes con la utilización de la jornada laboral o en el descanso doméstico. Y entonces estos también van a tener su parte de gestionabilidad que van a incorporarse, aparte de que estamos hablando con Sonen y con otros tipos de fabricantes, de facilitarles alguna prueba para lo que sería la comunidad energética. La estrategia no está cerrada, evidentemente, son unas líneas de actuación que hay que tirar adelante y ahora estamos definiendo lo que llamamos proyectos piloto, que estamos negociando en diferentes estamentos a ver si nos ayudan de alguna manera a poderlos financiar, sobre todo en el tema de baterías. Así como las renovables consideramos que incluso con el precio de venta a mercado no hace falta que haya un apalancamiento enorme para que puedan tirar adelante. En el tema de gestión de redes y gestión activa de la demanda sí que se necesita una serie de apoyos y es lo que vamos a presentar. Bueno, de hecho hemos estado estos días en Bruselas para negociar a ver cómo se tira adelante. Sí, bueno, nosotros no cuantificar el número de turistas que ha ido porque está la central no lo tenemos, pero sí que recibimos a mucha gente. La isla es un todo, unos van a una cosa y pasan por la central y otros irán a la central y después irán a hacer submarinismo, senderismo o demás. Lo que sí está claro es que nos visitan mucha gente. Tenemos visitas de colegios profesionales, colegios públicos, de jóvenes, estudiantes y sobre todo también tenemos muchas visitas de medios de comunicación, de televisiones de todo el mundo, periodistas y demás, porque ha suscitado pues bastante expectativa cómo si va a funcionar esta central o no. Hay que tener en cuenta que en el mundo hay 600 millones de habitantes que viven en islas. Muchos de ellos, la mayoría, pues no tienen electricidad. Producir electricidad o generar electricidad en una isla es muy caro. Y bueno, pues muchas islas no tienen electricidad y esto se ha abierto pues una fórmula que podría pues ser viable para la integración de renovables, sobre todo porque, bueno, lo saben ustedes que los renovables por sí solas en un sistema tan pequeño, pues no funcionan. Tienen que tener un apoyo, pues bien de una central térmica o, como en el caso de Gorona del Viento, pues de una central de turbinado. Eso es lo que hace que el parque eólico pueda funcionar exclusivamente, sin necesidad de ningún tipo de apoyo. En un sistema continental, pues es complicado,
Porque bueno, complicado no, es menos complicado porque bueno, tienen centrales nucleares, tienen ríos, tienen más, pero en un sistema insular, sobre todo en islas tan pequeñas, pues es muy complicado generar energía y bueno, pues a lo que me refería era a finales que tiene mucha expectación, viene mucha gente a ver la central y yo creo que es una oportunidad para muchas islas del mundo. Y la otra pregunta que me hacía sobre la demanda, gestión de la demanda, sí, efectivamente estamos metidos en un programa europeo, el de SALT, donde bueno, se está haciendo todos los estudios y todas las fórmulas necesarias para gestionar la demanda. La mayor demanda de la isla es la producción y el bombeo del agua. Y bueno, con este proyecto esperamos integrar lo que es la demanda con la producción eólica o con la producción de la central. Sobre todo aprovechar los momentos en que la central está a su máxima producción para poder poner a funcionar las desaladoras y las impulsiones de agua. Creo, Ignacio, que tú tenías otra pregunta. Sí, buenas tardes. Gracias por venir y el esfuerzo tanto de Gorona como del Consell Balear de Menorca. Bueno, yo quería hacer una pregunta a ambos, una a cada uno. Para Cabildo, de Hierro. Vosotros allí en el Hierro tenéis previsto o os habéis planteado el instalar algún tipo de instalación, no de autoconsumo, como has comentado, lo que son las bodegas y las queserías, sino una instalación de unos 3-4 megavatios en solar fotovoltaica en la zona, por ejemplo, de la Restinga, donde es donde más sol hay, porque en la otra zona tenemos los alisios. Por ejemplo, en la zona de la Restinga, donde está la zona, creo que hay una plantación de plataneros, se podría montar en la parte superior, igual que ha comentado el compañero sobre Pamesa, pues aprovechar esa instalación de invernaderos para colocar la parte superior fotovoltaica. Y luego a Rafa le quería preguntar, bueno, el plan que tenéis en Menorca es muy ambicioso. ¿Hay previsto algún tipo, aunque a lo mejor es pronto pasar, de ayuda o de contraprestación, igual que se hizo en Gorona, porque Gorona tiene un régimen retributivo distinto y bastante específico? Si para Menorca, ¿sabes si va a haber algún tipo de régimen retributivo especial para poder implantar todo lo que queráis? Porque claro, no es lo mismo en la península, mejor dicho, en el continente, como llamáis vosotros, que en las islas. En la isla pues los costes aumentan muchísimo, porque no es lo mismo instalar un aerogenerador 2, 3 en una isla por los costes de grúa y la instalación de las baterías, todo, ¿vale? Si va a haber algún tipo de retribución especial. Gracias. Bueno, lo que decía, primero decirte que bueno, el año pasado se subvencionó a lo que son bodegas y demás, pero este año es cualquier tipo de edificaciones, les vamos a pagar el 70% de la instalación de autoconsumo, ¿no? O sea que lo que decías por ahí, en ese sentido, vamos a crecer mucho en lo que es el autoconsumo en cualquier edificación. Y también lo otro, o sea, hemos llegado este año al 56%, podemos llegar al 60, 70% según el viento que haya cada año. Y efectivamente acaban de entregarme hace 2 días los estudios que ha hecho el Instituto Tecnológico de Canarias para poder integrar, para poder ampliar la central. Podemos actuar en 2 sitios, ampliar la central con 2-3 megavatios de fotovoltaica o hacer instalaciones pues fuera de la central. Y por supuesto el sitio más recomendable es la zona de la Restinga, no solo en los invernaderos, sino en cualquier terreno que haya por allí, pues sería ideal, y yo creo que es de las diferentes opciones que tenemos, en mi opinión, la más recomendable es la que tú acabas de decir, montar algunos megavatios en fotovoltaica pues en la zona sur de la isla, que es donde más radiación solar hay. Bueno, yo, por la parte que me toca, yo primero te contestaría de una manera un poco irónica, ¿no? Si hemos de esperar a tener un régimen retributivo especial, no haremos la transición, porque la prueba es que se viene reclamando desde hace más de 25 años y nunca lo hemos tenido. Por lo tanto, dudo mucho de que desde el Gobierno central se den pasos en este sentido. Al menos a no ser que consigamos tener Baleares una coalición canaria que luego haga fuerza en el Ministerio o a la hora de hacer los presupuestos de la Nación, cosa que de momento no tenemos. Por lo tanto, yo siempre voy diciendo en Menorca, como activista pro renovables que soy, que ya gastamos bastante dinero importando energía
y que ese dinero que ahora se va fuera y nos empobrece, lo que tenemos que hacer es cerrar el círculo y que nosotros lo invertamos directamente en Menorca para que genere beneficios y desarrolle la economía local. Sería la manera de poder tirar adelante. Lo que pasa es que eso hay que convencer a la gente y hemos de conseguir, en cierta manera, no tener una planificación centralizada, sino que nos permitan a nivel local también poder desarrollar este tipo de proyectos y de infraestructuras. No sé, este Estado está muy centralizado y a efectos de crear mercados energéticos o de comunidades energéticas, pues no hay facilidades. Y teniendo en cuenta que Menorca es un territorio bastante significativo en cuanto a población, al tener unos 100.000 habitantes, que se podrían hacer pruebas y que no tendría mayor trascendencia para el sistema energético español que lo que podría tener, por ejemplo, Gorona del Viento con el hierro, pues a lo mejor podríamos hacer alguna prueba ya. Pero yo creo que al final lo que vamos a tener que hacer es creernos los menorquines que podemos desarrollar nosotros este tipo de proyectos, y ejemplos como el de la cooperativa Som Energia o Viure de l'aire del cel de Pep Puig son cosas que en Menorca podrían tener cabida. ¿Querías comentar algo, Juan Pedro? Sí, bueno, que la central de Gorona del Viento es una central singular, es diferente, no existe otra igual, pero el sistema retributivo es prácticamente el mismo. Lo que te están pagando es la garantía de potencia, igual que le pagan a las centrales térmicas que están en el resto de las islas. Lo que te pagan es, por un lado, la garantía de potencia, que lo que te hacen es financiarte la inversión, y por otro lado el término de energía, que en este caso es baratísimo, porque el único que gasta es nada, la operación nada más. O sea que no, quizá bueno, hemos tenido el apoyo no solo de Coalición Canaria, sino hemos tenido el apoyo de todos los gobiernos y de todos los partidos que están en la isla, aunque fundamentalmente hemos estado nosotros en las instituciones. Yo soy el vicepresidente del Cabildo también, ¿no? O sea que también soy político, ¿no? Pero bueno, todos los partidos que están en la isla, o la mayoría, han apoyado este proyecto y han colaborado para que esto sea una realidad. Bueno, yo quería contestarte a ti, Rafa. Lo que me quería referir era que en Menorca, por ejemplo, tenéis una central. Esa central, la producción energética creo que ronda 200 o 250 euros megavatio hora. Entonces, si se hace la transición, entonces dejaría de producirse con esa central. Era que esa diferencia sí se podía apoyar a las renovables. No sé si me he explicado. Es decir, con lo que se está pagando de la generación extra a Endesa para la generación, porque tiene un coste súper elevado, porque es una central de fuel oil y gasoil, eso no se podía repercutir a las nuevas plantas de energías renovables, con lo cual se favorecería que se instalaran de una forma más rápida y una transición energética más rápida también, porque el tema de las baterías, como tú has dicho, es muy caro actualmente. Gracias. A ver, el problema de Baleares, al ser un territorio extrapeninsular, pero que a la vez está conectado con el sistema español, no actualmente Menorca, que está en isla porque cayó el enlace, pero el mercado sigue siendo el mercado nacional, es que las renovables entran a precio de pool. En cambio, la generación convencional pasa por despacho de generación balear y es opaco. No tenemos posibilidad del régimen especial o las renovables de entrar a precio de despacho o en la gestión de despacho. Por lo tanto, no hay. Ellos cobran su retribución, ya sea por garantía de potencia o por compensación de costes extrapeninsulares a través de despacho, y punto. Que para el sistema sería más conveniente apoyar las renovables porque abaratarían costes, evidentemente que sí, pero la legislación en España sabemos que no avanza a pasos de gigante en este sentido, por lo tanto, yo no me hago ilusiones. De hecho, se habla desde hace 6 años de una subasta de renovables para Baleares y todavía no han sido capaces de sacarla. Por lo tanto, es lo que te decía antes, si hemos de esperar a tener un régimen retributivo que compense esos costes, estamos apañados, no haremos nada. Sí, este tema ya ha salido en el pasado también con la posibilidad de viabilizar parques eólicos offshore en Canarias, un poco siguiendo el esquema que planteabas tú, de que las renovables puedan beneficiarse de ese
precio que se le paga a la generación convencional en las islas, y la posibilidad de que los parques eólicos offshore, que además en España tendrían que ser flotantes porque la plataforma continental no permite la instalación fija, pues son tecnologías más caras que las renovables convencionales, se pudiera beneficiar de un esquema similar, pero en España hoy por hoy la regulación no lo permite y habría que modificarla. Es un tema que por lo menos desde la Asociación Eólica sí que venimos reivindicando, y intentar que para viabilizar los proyectos de renovables en las islas pues se pudiera implementar estos tipos de mecanismos. Como dice Rafa, es complicado y los ministerios no están muy por la labor de momento. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. No sé qué tal vamos de hora. Pues me hacen señas que lo dejamos aquí. Agradecer a los ponentes su participación y su esfuerzo en venir hasta aquí, que siempre la insularidad también se sufre en este tipo de desplazamientos, y muchas gracias a todos ustedes por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, solamente un minuto. Quería dar las gracias a todos los asistentes, a todos los ponentes, porque sin vosotros, sin los asistentes, sin los ponentes, estas jornadas no hubieran sido posibles. Y también quería agradecer al equipo del Departamento de Energía y Agua y al CIB de Catarroja, equipo directivo, que nos ha facilitado todo para que estas jornadas fueran posibles. También quería agradecer, que aunque no se ven, son los técnicos, que tenemos a nuestro compañero Javi y nuestro compañero Manolo, que han estado atentos a todas las indicaciones y han sido capaces de resolver todos los problemas técnicos que han ido surgiendo, ¿vale? Y bueno, ahora tenemos aquí un pequeño agape para la gente que se quede. Y nada, espero que haya sido interesante, creo que sí, y por esto doy por finalizadas y clausuradas estas jornadas. Mañana, para algunos que no lo sabéis, mañana continuamos con el tema, porque mañana tenemos unos talleres con centros del resto de España, tanto de Andalucía, de Sevilla, el centro Heliópolis, tenemos de Murcia, el IES Sierra Carrascoy, también tenemos de Soria, tenemos de Galicia, tenemos luego, vendrá un compañero del centro de Cataluña, de Barcelona, y también centros de Valencia, de Alicante, que damos energías renovables y eficiencia energética, para intentar dar un impulso a estos ciclos y a nuestros técnicos, porque creemos que el futuro es renovable, o si no, verá el futuro. Y como bien ha dicho antes Tomás, esta es la primera generación que nos damos cuenta del problema que tenemos con el cambio climático, y somos la última en la cual podemos hacer algo por salvarlo, ¿vale? Gracias.